Hola, hola, el día de hoy les voy a mostrar en un video muy corto cómo se compone un paper científico o un artículo científico y voy a utilizar como base este artículo de How to Write a Scientific Paper de Robert Day. La idea, digamos, es que él aborda temas de organización y lenguaje apropiado como ingredientes principales de escribir bien un artículo científico. Lo que nosotros nos vamos a concentrar hoy es, aunque toquemos un poquito de estos dos temas, realmente es en las partes del artículo. ¿Qué es lo que tiene que llevar un título, un resumen, una introducción, los métodos y materiales, los resultados, la discusión, esos agradecimientos que uno usualmente da porque el trabajo se llevó a cabo y la literatura citada? Entonces vamos a ello. Bueno, empecemos con el título. Una de las cosas más importantes de un artículo científico realmente es el título. Y esto es porque usted quiere que su trabajo sea visto y sea leído por muchísimas personas. Un título corto, muy atractivo, muy atrayente, es lo que usted siempre debe buscar a la hora de escribir un artículo. Entonces por acá nos dan una clave. Dice, the title should be the fewest possible words that adequately describe the content of the paper. Esto lo que dice es, tome un título que sea lo más corto posible, utilice la menor cantidad de palabras posible, pero que describa muy bien el contenido de su paper. ¿Listo? Entonces, esto es una cosa muy importante porque de alguna forma cuando uno busca literatura, uno siempre lee los títulos de los artículos y a partir de qué tan atractivo es ese título, uno usualmente abre el artículo, mira su resumen, mira algunas figuras. Entonces de alguna forma es como lo primordial para la divulgación y para que su paper se vuelva muy popular. Bueno, sigamos con el resumen. Para el resumen necesitamos cumplir como 4 reglas fundamentales. Entonces nos dice, the abstract should, primero, state the principal objectives and scope of the investigations. ¿Eso qué significa? Que tenemos que dejar muy claro cuál es el objetivo principal que nosotros estamos discutiendo en nuestro trabajo. ¿Cuál es realmente la visión de la investigación? ¿Por qué, digamos, de alguna forma nosotros nos concentramos en esto en específico? Segundo, describe the methodology employed. Tenemos que decir de alguna forma qué metodología utilizamos y cuando hablamos aquí de metodologías en un resumen, como los resúmenes son muy cortos, usualmente menos de 250 palabras, tenemos que ir a palabras claves de la metodología. Ejemplo, utilizamos, digamos, geocronología, utilizamos petrografía, utilizamos, qué sé yo, análisis estadístico, utilizamos tomografía, utilizamos metodologías muy generales que usted, digamos, haya derivado sus resultados, pero sin entrar al detalle de describir paso a paso lo que usted hizo. Es netamente una visión general de la metodología. Tercero, summarize the results. Esto es lo primordial de un abstract. Un abstract o resumen tiene que llevar el resumen de sus resultados y tiene que ir en orden de importancia. Los más importantes primero, los menos importantes en términos, digamos, del objetivo de su paper, de último. Listo, bien organizaditos en frases muy cortas, muy resumidito, todos los resultados que usted está contribuyendo con su investigación. Y cuarto, state the principal conclusions. Y esto es básicamente el aporte al conocimiento que usted está generando. Entonces, la principal conclusión derivada de su investigación es lo que usted realmente contribuye a la ciencia y tiene que dejarlo muy claro en el abstract. Recordemos de nuevo que el abstract o resumen básicamente es un párrafo que tiene menos de 250 palabras y que tiene estas reglas para escribirse. Entramos a la introducción. La introducción suele ser una de las secciones de los artículos que más complejidad le causa a algunos escritores, pero digamos que siguiendo estas 4 pautas, estas 4 reglas, podríamos hacer una introducción muy buena y en muy poco tiempo. Entonces empecemos. Lo primero, it should present first with all possible clarity the nature and scope of the problem investigated. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Dejemos en claro cuál es el objetivo principal de nuestro artículo. A diferencia del resumen, que también lleva de alguna forma el objetivo principal, aquí lo podemos abordar de una forma un poco más extensa. Podemos introducir de alguna forma nuestro objetivo, cuál es la situación actual, cuál es la pregunta de investigación, por qué estamos atacando esa pregunta de investigación, básicamente para que el lector se conecte de una con esa pregunta que usted va a resolver en su artículo.
Segundo, to orient the reader, a brief review of the pertinent literature is usually appropriate. Lo que te está diciendo es básicamente un estado del arte asociada a esa pregunta de investigación. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que se ha dicho de esa pregunta de investigación para que el lector más o menos se familiarice con el estado del arte sobre esa pregunta? Y aquí hay introducciones muy largas, muy extensas, como se hacen usualmente en papers tipo review, tipo revisión, pero también hay introducciones, digamos, que pueden omitir algunos aspectos de alguna forma de todo lo que se ha dicho y se ha hecho, para resumirlo en las investigaciones netamente que van acorde con esa pregunta específica que vos estás resolviendo. Tercero, the method of investigation should be stated. It deemed necessary the reasons for the choice of a particular method should be outlined. Entonces aquí lo que te dice es, el método, igual que en el abstract, igual que en el resumen, tiene que ser mencionado, pero acá, digamos, a diferencia de nuevo del abstract, que tiene, digamos, una visión más corta, aquí puedes desarrollar un poco más, sin ser excesivo, los métodos de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí puedes abordar qué tipo de métodos yo estoy utilizando para mi estudio y por qué escogí esos métodos, porque esos métodos, por ejemplo, tienen ventajas sobre otros métodos que también pudieron ser evaluados o integrados en este artículo para resolver las mismas preguntas. ¿Por qué la escogencia de eso? Entonces puede ser derivado, digamos, que tiene una ventaja metodológica, que tiene, digamos, una ventaja de los datos disponibles, que tiene, digamos, carencia porque no se ha hecho, de alguna forma este método no se ha hecho en el lugar de estudio y quisiéramos comparar los resultados de este método versus los demás. Y digamos que como cuarta regla, the principal results of the investigation should be stated. Do not keep the reader in suspense, let him follow the development of the evidence. Esto es una, digamos, como una regla muy fundamental de las introducciones. Usualmente el último parrafito de las introducciones tienen como el resultado principal de la investigación. De nuevo, igual que en el abstract, igual que en el resumen, se puede, digamos, describir esa conclusión principal, ese mensaje principal de la investigación de una forma un poquitico más extensa, sin exagerar, pero también, digamos, que nos regala como la idea del por qué. Entonces es básicamente, no estamos escribiendo literatura, estamos escribiendo ciencia, y por eso es no adecuado dejar al lector en suspenso. No, dígale de una cuál fue la conclusión fundamental de su estudio, y simplemente a medida que él va leyendo el artículo se va encontrando con las evidencias que vos encontraste o de alguna forma los argumentos científicos para llegar a esa conclusión principal. Continuemos con los materiales y métodos, que es, digamos, realmente una sección muy fácil de escribir. Empezamos por materials include the exact technical specifications and quantities and source or method of preparation. Aquí lo que te está diciendo es básicamente todas las especificaciones técnicas y de cantidades. Entonces, qué variables vas a utilizar, qué ecuaciones vas a utilizar, qué métodos vas a utilizar, qué estadística descriptiva vas a utilizar, cómo preparaste los datos, cómo los filtraste. Todo bien claro, de una forma, digamos, muy técnica, y, digamos, de alguna forma, si lograste obtención de datos o utilizaste datos que fueron recopilados de la literatura, también hay que dejar muy claro las referencias o eventualmente los procedimientos que dieron lugar a esa obtención de datos. Segundo, in describing the methods of the investigations, sufficient details should be given so that a incompetent worker could repeat the experiments. Entonces aquí lo que te está diciendo es el valor de la replicación, ya sea del dato o del análisis que tú estás presentando. Entonces, de alguna forma es dar todos los detalles de tal forma que si alguien que entiende lo que vos estás haciendo quiere replicar tus resultados o quiere replicar tu análisis, sea capaz de hacerlo con lo que está en tu artículo. Finally, do not make the common error of mixing some of the results in these sections. Esto es una cosa muy importante a la hora de escribir un artículo, y es no confundir los métodos, la descripción de la obtención de datos con los resultados donde se describen los datos obtenidos. Entonces, todo lo que sea descripción de resultados, descripción de los datos, análisis como tal de los datos, no debe meterse dentro de la parte de materiales y métodos. Los materiales y métodos solamente son las formas en las que yo obtuve esos datos, las ecuaciones con las cuales yo voy a modelar un proceso.
los valores de algunos parámetros o variables que yo voy a utilizar en mi modelamiento, pero no tiene nada que ver con la descripción de los datos como tal, que es parte realmente de los resultados. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, entonces los resultados es básicamente la descripción, como lo dice, digamos de alguna forma, de los resultados obtenidos de un procesamiento ya sea de datos o eventualmente de unos modelos. Entonces nos dice, so now we come to the really significant part of the paper, the data. This portion of the paper we call results. Entonces esto es lo más significativo realmente de un artículo. Como vamos a ver después, la discusión puede ser diferente con el mismo set de datos dependiendo pues del investigador que realmente analice los datos. Pero lo más importante de un artículo realmente son los datos, datos que pueden ser utilizados por otra persona, que pueden ser interpretados de forma diferente por otra persona, pero que coloca de alguna forma una base de datos asociados a un problema en específico. Entonces básicamente es describir los resultados de datos tal cual uno estuviera trabajando en el laboratorio. A simple transfer of data from laboratory notebook to manuscript will hardly do. Eso significa básicamente que los datos deben ser descritos de forma simple, sencilla, muy puntual, sin nada de interpretación, simplemente la naturaleza de los datos como tal. Most important in the manuscript, we want representative data rather than endlessly repetitive data. Lo que nos dice aquí básicamente es, tratemos de ser concisos en los datos, no nos volvamos repetitivos. Todo lo que pueda ser, por ejemplo, una descripción de datos que puedan ser asociados a una tabla, la colocamos en una tabla y no hay que escribir la tabla porque eso hace parte también del artículo, sino dar básicamente la esencia de los datos. Cuáles fueron los datos que obtuvimos, cuáles son los valores más representativos y también, como nos dice por acá, if statistics are used to describe the results, they should be meaningful statistics. Si vamos a asociar una estadística descriptiva a los datos, que realmente sea una estadística que represente los datos. No es utilizar, digamos, algunas estadísticas descriptivas que no tiene pues como mucha relevancia para los datos que estamos analizando, sino que realmente tenga un significado y una importancia. Los resultados es la sección que usualmente, digamos, suele ser la más corta porque es una descripción neta de los datos. Si los datos son muy extensos, usualmente se colocan en tablas que pueden estar asociadas al artículo, impresas directamente sobre el artículo, eventualmente en materiales suplementarios, pero su descripción tiene que ser muy concisa y muy al grano. Ahora, llegamos a la parte interesante que suele ser interesante de los artículos, que es la discusión. Básicamente la discusión es una interpretación de los resultados. It is usually the hardest to write, es usualmente lo más difícil de escribir y es por una razón en específico. Porque uno tiene que interpretar los datos y detrás de una interpretación tiene que haber toda una construcción científica del mensaje que vamos a dar, de la contribución científica que le vamos a hacer a la sociedad. Entonces nos regalan unas 6 condiciones o 6 reglas que nos pueden ayudar a, digamos, crear esta discusión de una forma mucho más rápida. Entonces dice, try to present the principles, relationships and generalizations shown by the results. Entonces, todo lo que sea, digamos, robusto de tus datos, todo lo que sea, digamos, tendencias o que sean relaciones entre los datos, las podemos mostrar y ya podemos arrancar, digamos, en la discusión con esto. And bear in mind, in a good discussion, you discuss, do not recapitulate the results. Entonces aquí nos mencionan algo muy importante. La discusión no debe repetir de alguna forma la descripción de los datos. Eso está en los resultados. La discusión tiene que realmente discutir, como lo dice su palabra, los resultados obtenidos. ¿Qué representa realmente esos resultados? 2. Point out any exceptions or any lack of correlation and define unsettled points. Entonces, en el punto 2 es usted tenga de alguna forma claro cuáles posibilidades tiene de no correlación o eventualmente valores extremos o eventualmente datos que no son robustos para sacarlos como tal de la ecuación. Entonces aquí no es dejar de lado los datos que pudieron tener, digamos, algún tipo de error un poco más grande, pero sí identificarlos y también discutirlos. 3. Show how your results and interpretations agree or contrast with previously published work.
Entonces, el punto 3 es básicamente una comparación. Como nosotros usualmente trabajamos en zonas donde se ha dicho anteriormente otras cosas, siempre es muy importante que hagamos ese análisis comparativo con lo que otros autores han mencionado del mismo proceso, de la misma pregunta de investigación. 4. Don't be shy. Discuss the theoretical implications of your work as well as any possible practical application. Y esto es un punto muy importante, de no ser de alguna forma tímido a la hora de proponer una interpretación, implicaciones teóricas o implicaciones prácticas. De alguna forma tampoco ser abusivo y de alguna forma proponer cosas que no están fundamentadas en teoría, sino que de alguna forma ser un poco arriesgado a la hora, digamos, de coincidir las ideas interpretativas que están regalando nuestros datos. 5. State your conclusions as clear as possible. Entonces esto es una etapa, digamos, muy importante, y es que desde la discusión ya vamos generando afirmaciones que luego vamos a resumir en las conclusiones, pero que deben ser de forma muy clara. Tratar de evadir como ambigüedades, dejar como la afirmación abierta, cosas de ese estilo, no. Básicamente ir muy claro, muy al grano, muy preciso cuál es la conclusión que yo estoy derivando de mi interpretación. Y 6. Summarize your evidence for each conclusion. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo es, cada párrafo de la discusión podría ser, en teoría, una conclusión que estás abordando, que estás proponiendo a partir de tus datos. Siempre arrancar con la más importante y finalizar con la que es un poquitico más débil en términos de evidencia. Y para cada una de ellas, para cada una de estas conclusiones, siempre resumir las evidencias que tú obtuviste de tus datos o de fuentes externas como papers o literatura existente para poder sustentar cada una de estas conclusiones. Hay una parte muy importante de los artículos, y la mayoría de los artículos tiene esta sección que son básicamente los agradecimientos a esas personas o grupos que permitieron que los datos se pudiesen obtener, o eventualmente que el trabajo escrito o la interpretación o todo lo que se derive, digamos, del proyecto de investigación pudiese tener lugar. Entonces, siempre recordar de dar esos agradecimientos a esas personas que realmente hicieron parte de tu proceso de investigación, ya sea en la obtención de datos, conversaciones acerca de la interpretación de esos datos, o incluso revisores de tu artículo que pueden ser colegas antes de someterlo a una revista, y también del editor y los revisores oficiales de la revista para que tu trabajo fuera publicado. Siempre dar las gracias a esas personas que hicieron el trabajo posible. Finalmente, cerramos nuestras partes de los artículos con la literatura citada. Recuerden que siempre hay que dar los créditos de las personas que han dicho cosas anteriormente de esa misma pregunta de investigación o de la zona de estudio en donde estamos trabajando. Siempre hay que reconocer las observaciones, las interpretaciones, las contribuciones de otros autores en esta materia que nosotros estamos de alguna forma abordando, porque eso de alguna forma es respeto hacia las investigaciones anteriores, y de la misma forma que uno quiere que investigaciones futuras le den los créditos a nuestras investigaciones. Entonces, siempre citar de forma correcta la literatura, y también tener muy al tanto de, si yo voy a utilizar una referencia, volver, digamos, a leer esa literatura y a buscar en esa literatura que estoy citando que lo que yo estoy diciendo es correcto, y no, digamos, utilizar una referencia para decir algo que realmente en esa referencia no aparece o no se dice. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y también, digamos, el lenguaje apropiado, y esto se refiere básicamente a que muchos de nosotros escribimos artículos en inglés, siendo el inglés una lengua que no es la nuestra. Nosotros hablamos español, o hablamos francés, o hablamos otro idioma, pero muchas de las revistas internacionales se escriben en inglés. Para esto, entonces, nos regalan básicamente como una regla fundamental, que es utilizar el Simple Declarative Sentence. Entonces, cuando hacemos afirmaciones y escribimos afirmaciones que sean muy cortas, muy al grano, muy precisas,
Usualmente lo que pasa es que evadimos o digamos omitimos muchos de los errores gramaticales que son muy frecuentes en nuestros artículos por el solo hecho de que no es nuestra lengua materna. Entonces tratar de mantener las oraciones lo más corto, lo más simple posible, con algún verbo y algún sujeto, algún digamos como una afirmación muy específica sobre lo que vos estás observando, de tal forma que evites oraciones muy largas, con muchos conectores, con muchas digamos posibilidades de crear errores gramaticales. Entonces siempre mantener frases cortas y lo más preciso posible. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado bastante, digamos, como desglosar las diferentes partes de nuestro artículo y espero, digamos, que esto les ayude a escribir mejor y a que sea mucho más eficiente la escritura de artículos científicos. Antes de irme, quiero darles una notica más acerca de la organización de tu artículo. Siempre una forma, digamos, muy simple de empezar a escribir es de alguna forma bosquejar la estructura de tu artículo, colocar título, resumen, introducción, método, resultados, discusión, conclusiones, agradecimientos, referencias y en cada uno de ellos tratar, digamos, de ver en términos de párrafos qué quisieras que fuera como la idea central en cada uno de los párrafos, en cada una de las secciones. Eso te va a permitir tratar de organizar mentalmente tu artículo y que sea mucho más fácil de alguna forma escribir. Espero que les haya gustado, nos vemos en una nueva ocasión acerca de cómo escribir artículos científicos. Chao, chao.